Bienvenido a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Car Acuña. Hola. Gracias por estar aquí. Yo soy su anfitrión, Arturo Dupont, y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre alguna de las novelas del prolífico maestro del terror, Stephen King. Normalmente aquí leemos una breve biografía del autor, pero en vez de hacer eso, nombraré algunas de sus novelas que han sido adaptadas al cine por si alguien entre el público piensa que no sabe quién es Stephen King. Carrie, El Resplandor, Cementerio de Animales, Misery, La Saga de la Torre Oscura, Los Niños del Maizal, It, Cadena Perpetua, mejor conocida como Shawshank Redemption, Cuenta conmigo, La Milla Verde, La Niebla y la reciente secuela de El Resplandor, Doctor Sueño. Car, yo soy un mero principiante de Stephen King. La única novela que conozco del autor es El Pistolero, pero como muchos otros, o todos, soy un gran admirador de sus adaptaciones. En particular, la adaptación de El Resplandor por Stanley Kubrick. Esa, de hecho, es una de mis películas preferidas de todos los tiempos. Pero tengo entendido de que Stephen King detesta la adaptación. Y yo quería preguntarle a usted, quien ha leído la novela y muchas otras de Stephen King, ¿por qué? Si uno lee el libro, prácticamente desde el inicio ya se notan las diferencias en los personajes principalmente. Yo creo que Stephen King es un autor de muchos personajes. Entonces, desde el inicio uno puede notar como que hay cierta locura en Jack en la película. No sé si lo ha notado, digamos, de que desde el inicio uno lo siente como este personaje que va a ser problemático. Y en el libro no es así. Jack es como un papá súper bueno, que sí tiene sus problemas y tiene sus adicciones, pero es en el contacto con el hotel, con el Overlook, que empieza a desencadenarse como esa locura. En cambio, en la película es completamente diferente. Él desde un inicio ya se siente algo extraño en Jack. Igual Wendy también es muy diferente de libro a película, y también hay un punto donde las dos historias hacen así por completo. Oh, wow. Súper diferente. Y de hecho, yo siempre digo, si le gusta la película El Resplandor, lea el libro para que lea el mejor final puede tener esa historia. Bueno, los dos son muy buenos, pero es que el final del libro del Resplandor es otra cosa. Ah, Es wow. otra cosa. El Resplandor es una novela muy personal para Stephen King, ¿correcto? Sí, de hecho que sí, porque hay muchos paralelismos entre Jack y Stephen King. Stephen King también fue durante algún tiempo de su vida profesor, y lo que hacía era dar clases, pero él quería ser autor, similar a Jack. Otra cosa es que ambos fueron drogadictos, alcohólicos. También pasaron por una etapa donde la familia de Stephen King le dijo que si él no se arreglaba la vida, lo iban a abandonar. Y de hecho, en ese proceso fueron a un hotel de montaña y estaban solamente ellos y la familia. Hay muchas cosas muy similares con El Resplandor y Stephen King. En la novela de Stephen King, El Resplandor incluye muchos elementos paranormales. La película pone en contexto de que la mayoría de los eventos paranormales son como muy superfluos. Se trata más sobre Jack perdiendo la cabeza en el hotel. King juega mucho con esto. Creo que en muchos de sus libros y muchas de sus obras hay algo como muy cercano a la realidad. En este caso puede ser cómo Jack va perdiendo la cordura y toca el tema de la adicción. Y lo vemos en muchos otros libros. Por ejemplo, en It se tocan un montón de temas: la homofobia, xenofobia, la amistad, lo que es crecer, perder la inocencia. En La Tienda, por ejemplo, se habla de las adicciones, cómo superarlas. En fin, Misery, tenemos a esa psicópata que también tiene que ver con el tema de tener como esa obsesión por alguien. Entonces creo que las novelas de King tienen como esa parte realista con la que uno puede identificarse, pero también lo mezcla con esta parte fantasiosa, que es donde se van conectando como todas las novelas de él en este mundo fantasioso que él ha ido creando con cada uno de sus libros. Entonces creo que él es muy ingenioso. De hecho, eso lo he estado pensando desde este año, que él es muy ingenioso en ese sentido, porque si uno como principiante, digamos, como primera vez que uno va a leer uno de sus libros, se va a encontrar con eso que uno se puede identificar, que qué sé yo, que las adicciones, que las obsesiones, etcétera, y es algo realista, como ir a un hotel y de repente que se queden encerrados y algo terrible pase, pone a los personajes en situaciones bastante complejas, pero al mismo tiempo incluye esa parte fantasiosa que para los que somos recurrentes
en su mundo, pues nos va a gustar porque es en esta parte fantasiosa donde todos los libros se van conectando. Él juega con eso. De hecho, hace poco estaba hablando con, bueno, nosotros estamos en un club de lectura, estaba hablando con John. Ajá, ¿Te sí, acuerdas de John? sí, claro. Ok. John recientemente leyó It y estaba como loco, ¿verdad? Le gustó un montón, pero me decía, es que no me gustó esto, esto, esto y esto. Y yo, bueno, es que esto y esto es una conexión de tal cosa, esto es tal otra conexión, tal vez esta parte, tal vez usted no la entiende muy bien porque tuvo que haberse leído este otro libro antes. Y entonces, aunque es un libro autoconclusivo, bueno, tal vez no, uno no sabe si Stephen King va a sacar It parte 2 en algún momento, ojalá que sí, pero en hasta este momento, digamos, No es un libro concluye, no concluye. autoconclusivo. No It. es que no concluye, no es, sí concluye, pero podría tener una segunda parte. Ah, wow, queda muy abierto. Ajá, sí, queda muy abierto. Él decía, es que esas partes no me gustaron nada y no tiene sentido y bla, bla, bla. Y yo, bueno, tiene sentido si uno conoce el mundo del autor. Eso es muy interesante. Él le da como una buena historia para alguien que no sabe nada y otra muy buena historia para los que somos sus lectores recurrentes. ¿Usted diría que It es el pilar de la obra o el mundo literario? Es decir, ¿sería It la que contiene la mayor cantidad, por ser, bueno, porque es como un ladrillo, es una novela enorme, contiene Es un arma mortal. no, mortal, es cierto. Se puede utilizar, se puede decir que It es la que contiene la mayor cantidad de referencias hacia otros trabajos del autor. Bueno, el centro de la historia de Stephen King está en La Torre Oscura, pero eso es una saga, no es solamente un libro. Yo recientemente estaba leyendo que una de sus obras como más importantes y donde se unen muchas cosas es Apocalipsis, pero apenas me lo estoy leyendo. Y eso es Usted, más grande que It. ah, wow, de verdad. Sí, tiene más páginas que It. Apocalipsis, ¿cómo se llama? Es The Stand. Sí, ¿se conoce? The Stand. Ah, es The Stand, ok, Uh-huh. sí, sí. Estaba leyendo bastante sobre The Stand también, un poco antes de esto. Yo soy un mero Uh-huh. principiante, pero siempre he tenido como esta fantasía de dedicarle como un buen par de meses a un universo literario, como entrar a un universo, sumergirme en lo más profundo posible. Y el universo de Stephen King es tan rico y tan complejo y tiene tantas conexiones que siento que uno puede sacarle tanto provecho. No hay nada mejor que leer algo sobre otra novela en una novela que uno está leyendo, algo que uno reconoce, pues como reconoce, ah, wow, este personaje es de acá, o esta es una referencia a otro trabajo de este otro libro. Ese es un Sí, gran sentimiento y bueno, eso es lo que hace Stephen King. Ha creado un universo entero. sí, por ejemplo, digamos, con It, los personajes, sin spoilers, los personajes vuelven a aparecer en 22-11-63. Ah, Y sí. hay otra cosa, que eso sí ya lo digo, sí es como mucho spoiler, que Ajá. aparece en Insomnia, que está relacionado con It, muy fuerte, que es como después del final de It. Entonces, Wow. 22-11-63 trata sobre el asesinato de John F. Kennedy. Ah, wow. sí, pero no me lo he leído tampoco, es que son muchos. Sí, son bastante, exacto, es bastante. Y no se detiene tampoco, todos los años publica 2 libros más. Es el autor más prolífico, yo creo que no hay nadie que escriba más que Stephen King. Antes del episodio de hoy me senté a ver un par de entrevistas de Stephen King y la verdad es que me entretiene mucho como la manera en que se expresa, la verdad es que es muy gracioso también. Me sorprende lo gracioso que sea, porque uno pensaría No que... lo sigue en Twitter. No lo sigo en Twitter, no, debería seguirlo en Twitter. Voy a seguirlo en Twitter. Debería seguirlo en Twitter. A veces son las cosas que uno Sí. se queda como, ¿really? Sí, es muy gracioso. ¿Usted tiene una novela preferida del autor? Sí, bueno, tengo varias preferidas. Ajá, Varias. diga. It me encanta. It me gusta muchísimo por todos los temas que toca, la manera en que está escrita, la manera como se conecta con otros libros y que fue el primer libro que leí del autor. Entonces creo que por ahí hay un factor emocional de que fue como el libro que yo conocí a Stephen King. Y el otro que me encanta es Misery Ah, wow. y después The Shining. La película de Misery también es una de mis preferidas, me encanta. Misery me parece espectacular porque es todo el libro ocurre en una habitación y por lo menos a mí y bueno y con las personas que yo he hablado en ningún momento aburre, no, a pesar de que son 2 personajes en una habitación y eso es todo lo que pasa, todo lo que ocurre, ellos 2 en una habitación, no se vuelve aburrido, no se vuelve tedioso y uno pasa aterrorizado, o sea, esa mujer aparece, literalmente aparece con un pastel de cumpleaños y uno tiene miedo de un pastel de cumpleaños. Eres un crack. No, sí. Misery también trata como un tema muy personal para él, ¿no? La fanaticada que ha creado
el éxito y la manera en que se expresan sus fanáticos de alguna manera puede ser un poco incluso peligrosa. Incluso ha sido peligroso. Yo había leído una vez que habían llegado a dejarle como paquetes, así como nada que ver a la casa. Incluso la esposa también creo que había tenido un encuentro con un fan un poco loco. También hay algo muy curioso de Stephen King que tiene que ver, creo que con todo esto, y es que él ya no firma libros. Había leído también. ¿Es en serio? Ajá, Ah, en wow. serio, Wow, sí. wow. Bueno, supongo que cuando uno llega a ese nivel de fama. Sí, exacto, qué lástima. Yo no se puede conseguir un libro firmado de Stephen King. ¿Y usted diría que It es el mejor punto para un lector iniciando en el mundo de Stephen King? Bueno, o sea, es que depende. Yo empecé con It y Ujú. a mí me gustó muchísimo y yo no había visto las películas porque a mí me daba mucho miedo ver, bueno, la película, que cuando eso solamente estaba la que era una miniserie. Me daba mucho miedo, entonces yo nunca vi la película y de hecho leí el libro porque me lo regaló mi hermano. Él era muy intenso con que yo leyera el libro porque a él le gustaba la película. De hecho, todo es culpa de mi hermano porque Ah, yo no sí. quería acercarme a esos libros porque yo, o sea, yo soy muy miedosa. Mm. A mí me gusta Stephen King un montón, pero yo soy muy miedosa. Yo nunca había querido leer nada, ni siquiera había visto The Shining ni ninguna de las películas de él porque me daba mucho miedo. Mm. Entonces, bueno, él me lo regaló, yo lo leí y a mí me fascinó. O sea, tuvieron partes en que sí me dio mucho miedo, pero todos los otros temas que tocaba y toda la historia y la manera en la que él lo cuenta y su narrativa, a mí me gustó demasiado y ahí, bueno, mentira, no, porque yo leí y yo dije, bueno, si yo quiero saber si de verdad ese autor a mí me gusta mucho, tengo que leerme otros libros de él. Y fue cuando descubrí que tenía muchos libros. Ahí creo que leí Carrie y después leí Misery y yo dije, definitivamente este señor a mí me encanta. Por ejemplo, yo empecé con Carrie y a mí me gustó un montón. Ujú. De otras amistades que también han empezado con It y a pesar de ser tochote y todo y complicado y con muchas referencias también les ha gustado mucho. Entonces yo no lo recomendaría, pero sí funciona Ah, para la gente que quiere empezar. ah. Yo recomendaría empezar por Misery, Wow. porque Misery tiene como toda esta narrativa que la manera de escribir del autor a uno lo atrapa un montón, no es tan grueso y es bastante interesante y sí da miedo. Entonces, si uno quiere leer algo de Stephen King que da miedo y no tiene como eso, bueno, sí tiene, pero un poquito de esa parte como fantasiosa que él mete en las historias, sería como Misery. O Misery. incluso Carrie, pero Carrie sí se nota bastante que él era como autor principiante que estaba empezando a escribir, entonces no es Sí. tan bueno como las siguientes obras de él, pero Carrie también es un buen libro para empezar. Y también, si uno quiere empezar a leer Stephen King, pero es miedoso como yo, recomendaría Mr. Mercedes porque es policial también. Sí da miedo, pero no da tanto miedo como los otros. Yo tengo una pregunta sobre Mr. Mercedes. ¿Mr. Mercedes está relacionado de alguna manera al accidente automovilístico que tuvo Stephen King en el año 1999? ¿O Puede tiene...? ser, Ujú, pero tal vez no tanto, ujú. porque creo que en Mr. Mercedes lo que quiso hacer Stephen King fue como salir de su zona de confort, que era como esta parte que siempre incluye como un poquito de fantasía. Ahí él no incluye fantasía. Es una trilogía, entonces en los otros dos libros sí empieza a meter esta fantasía y estas conexiones con el mundo de él, que es como su charco y en lo que le va muy bien. Mm. Entonces, Mr. Mercedes no tanto, creo que tal vez con los que más se le relaciona después del accidente es Christine. Christine. Ajá, Y- Christine es el libro de un auto que tiene como vida propia, es como un coche asesino que anda Ah, asesinando wow. gente. Ajá, y es muy interesante porque es como un coche asesino que guarda como los espíritus de la gente que va asesinando. Wow. Wow. Ujú. Entonces, por ahí creo que hay sí, más relacionado con el accidente de él. Me parece extraordinario que las novelas de Stephen King, a pesar de que es conocido como el rey del terror o es conocido como un autor que se destaca en el género del terror, las adaptaciones de cine muestran un lado muy humano, muestran algo Ujú. muy real, a pesar del hecho de que se desvía en temas tabú o se desvía en temas paranormales. Siempre hay protagonistas muy humanos y eso yo creo que es lo que realmente le llama al público. ¿Me equivoco? No, totalmente sí. De hecho, como le digo, yo no soy, bueno, sí me gusta mucho el terror, pero yo soy bastante miedosa. Y lo que más me gusta de los libros de Stephen King es
es los personajes, cómo los maneja él. Son novelas de terror, pero siempre hay otro tema más allá. Y eso me gusta mucho, mucho. Por ejemplo, con It, esa parte de lo que es dejar de ser niño y pasar, bueno, de adolescencia a adultez, como cuando se rompe toda esa inocencia, pero también habla mucho de la homofobia, de la xenofobia, del bullying. En IT se tocan un montón de temas, el abuso, violencia, agresiones. Otro de esos libros que a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo, es La Tienda, que en La Tienda él lo escribió cuando ya había dejado las drogas. Entonces en La Tienda él lo que explora es las adicciones. Y es súper interesante porque él habla de las adicciones, más allá de las drogas, sino de las adicciones que puede tener las personas en general, que puede ser adictos a la comida o adictos a la aprobación externa, y como que explora muchas adicciones diferentes y cómo las personas pueden manejarlo. Más allá de novelas de terror, él mete estos otros temas que son interesantes de discutir. El señor King, como ya hemos mencionado anteriormente, es conocido por su destreza en el género del terror, pero tiene otros perfiles igualmente exitosos. Si pudiésemos dividir el tipo de novelas que escribe King, hipotéticamente, ¿cuántos tipos son y cómo las clasificaría usted? Está el terror, que lo explora bastante. Creo que también está policíaco con Mr. Mercedes, que es muy thriller y una novela de un detective tratando de encontrar al asesino. También tenemos fantasía. La Torre Oscura es pura fantasía. Hay una parte de ciencia ficción, apocalipsis puede ser posapocalíptica. Entonces, sí, siento que explora bastantes géneros. Estas novelas, a pesar de ser de distintos géneros, se conectan entre sí. Es decir, la novela de fantasía se conecta con la novela de terror. Sí, de hecho, él va conectando todas sus novelas con La Torre Oscura y va dejando pistas. Entonces, uno puede decidir leerse su saga de La Torre Oscura y leer esta que es como una fantasía. Puede uno leer como la saga de La Torre Oscura, que es fantasía, pero las otras novelas de él se van conectando entre sí y se van conectando con La Torre Oscura. Entonces, eso era lo que hablábamos antes, que a veces hay novelas de él que meten esa fantasía, pero es para conectarla con su mundo. Por ejemplo, que ahora que estoy leyendo Apocalipsis, bueno, Apocalipsis está dividido en dos partes. Entonces, toda la primera parte, que es donde hay un virus que es sintetizado por Estados Unidos y lamentablemente el virus se escapa y se muere el 99% de la población. Entonces, toda esa primera parte es muy realista. Es como la parte de la infección, cómo las personas se enferman, cómo es ese proceso donde se va muriendo un montón de gente y cómo van reaccionando las personas a esos cambios y como a este mundo posapocalíptico. Y ya al final de la primera parte y empezando la segunda se vuelve muchísimo más fantasía, pero es porque aparece el villano, que es Randall Flagg. Y por ejemplo, Randall Flagg es el antagonista o uno de los antagonistas de La Torre Oscura. En La Torre Oscura tenemos a Roland, que es el pistolero, y Randall Flagg, que es el villano, que son los que se están enfrentando. Pero Randall Flagg también es el villano de Apocalipsis y se supone que también es el villano de La Tienda y también sale en Ojos de Dragón. Él es el villano de Ojos de Dragón también. Oh, wow. Entonces, él va metiendo como terror, pero siempre va conectándolo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en todos estos libros tenemos al mismo villano. O, por ejemplo, en esto de en The Shining, El Resplandor, que también tenemos como esa parte realista de esta persona que está luchando contra su adicción y tratando de mantener unida a su familia, pero llegan al hotel y el hotel incluso es este personaje porque el hotel se llama que es un punto de conexión con La Torre Oscura. Entonces, en el hotel, ese bartender tiene un signo de un ojo rojo y ese ojo rojo está relacionado con el rey Carmency, que es otro de los villanos de La Torre Oscura. Entonces, con esto es que uno los conecta. Incluso en el libro también sale un ser similar a eso. Es que desde El Resplandor, Stephen King está armando un universo, agregando detalles como el ojo rojo y desde un principio. Ajá. Impresionante. O números también, el 19, cada vez que aparece el 19 en las novelas es porque está relacionado con La Torre Oscura también. Y La Torre Oscura la terminó de escribir hace poco, ¿no? Fue hasta
era un proyecto inconcluso que tenía pensado no acabar. Tengo entendido, eso fue lo que averigüé. Stephen King, bueno, su primer libro publicado fue Carrie, pero yo tengo entendido que el primer libro que él escribió fue El Pistolero, porque antes de publicar sus primeros libros, ya él estaba pensando en este mundo de la Torre Oscura y cómo poder conectarlos todos. Por eso es que incluso Carrie tiene conexiones con la Torre Oscura también. Incluso Él Carrie, publicó El Pistolero después, pero ya lo tenía escrito. Incluso Carrie incluye referencias a otros libros de Stephen King. ¿Puede compartir con nosotros la historia de lo que hizo Stephen King con el primer manuscrito de Carrie y lo que hizo su esposa? Sí, Stephen King tenía escrito este libro, el de Carrie, pero lo había desechado porque para él no era lo suficientemente bueno y la esposa se lo encontró en el basurero, lo leyó y prácticamente lo hizo publicar. Y esa fue su primera novela, correcto, ¿no? De hecho, sí, y su primera novela de una vez compraron los derechos y le hicieron una película. ¿Cuáles diría usted que son las temáticas preferidas del autor? Y si tiene ideas recurrentes, ¿cuáles son? Si tuviésemos que decir hipotéticamente que Stephen King está obsesionado con algo, ¿qué sería? La he estado pensando. Tal vez las adicciones. Creo que es algo que se ve recurrentemente en los libros de él. De hecho, también él ha dicho, por ejemplo, hay un libro que él no se acuerda, que él lo escribió y estaba tan drogado que él no se acuerda de cómo lo escribió. Yo leí sobre eso. Se llama Cujo. Cuyo. ¿No le gustó? No, no me gustó. A Stephen King tampoco le gustó, parece, porque no se acuerda. Sí, no me gusta, pero a mí me parece que algo muy recurrente en los libros de él es el tema de personajes. Cómo él hace los personajes y son personajes tan reales, pero lo más chiva es cómo pone a esos personajes en situaciones súper fuertes y complicadas. Creo que eso es como de lo más recurrente en los libros de él. Carrie es una novela que trata con temas realistas y tabú, en particular la crueldad adolescente. Stephen King logra mezclar de una manera muy efectiva estos elementos junto con la fantasía y el horror. ¿Puede citar algún otro ejemplo donde el autor retrate alguna realidad tabú con la fantasía o con el terror? Uno de los libros que yo siento que retrata mucho eso es La Tienda. La Tienda, Stephen King lo escribió después de su proceso de desintoxicación y retrata esa parte realista con la fantasía. Tenemos este pueblo y ahí llega un señor y pone una tienda. Lo que pasa es que cada vez que uno pasa por esa tienda va a haber algo que usted no puede resistirse, que es como lo que usted no pensaba tal vez que necesitaba o que quería, pero ahí está. Y entonces, una vez que usted pasa por la tienda y lo ve, su deseo es tan fuerte que usted va y hace lo que sea por tener ese objeto o ese algo. En ese libro, Stephen King retrata mucho ese tema de las adicciones. Y es muy interesante porque las personas ven de manera diferente al señor que está en la tienda. Y resulta que este señor lo vende esas cosas por un precio que casualmente se ajusta a lo que la persona puede pagar, pero también tiene que deberle un favor. Ese señor va a ir desatando poco a poco que ese pueblito colapse. Entonces es como, ok, usted quiere esto y lo quiere tanto y esta es como su adicción y ahí se retrata como cada persona puede tener una adicción completamente diferente a la otra y hasta qué punto soy capaz de llegar yo con tal de satisfacer ese deseo que tengo. ¿Soy capaz de hacerle daño a alguien más por ese deseo que tengo? Sí, no, o soy capaz de perder eso que deseo tanto con tal de seguir esos principios morales o mis valores. Entonces ahí se va mezclando esa parte de fantasía, terror con una realidad, por ejemplo, y que también va muy ligada a la vida de Stephen King. Como una novela muy terapéutica y una excelente analogía. Wow. Acaba de decir que Stephen King trata con mundos paralelos y no con planetas. Se refiere como Sí. a seres interdimensionales. Es decir, Pennywise no es un extraterrestre. Sí, es un extraterrestre. Ah, sí es un extraterrestre. Sí, los estoy spoileando, ¿verdad? No, pero puedo spoilear aquí. Sí, sí viene como de otro planeta, pero más allá de otro planeta viene como de otro mundo. En la Torre Oscura lo que se explora es como los mundos paralelos. Entonces, por ejemplo, existen personajes, el mismo personaje puede morirse y estar en otro mundo paralelo. Entonces, de hecho, hay un personaje que sí está muerto porque sí se ve dónde se muere, de hecho se cuenta cómo se muere, pero lo van a buscar a otro mundo paralelo y regresa. No voy a decir quién, pero
Qué chiva, suena genial, suena genial. Hay, la casa embrujada de It, tengo entendido también, según la breve investigación que hice, está también conectada a la Torre Oscura o a otro, o es una casa recurrente en Derry. Lo que pasa con esa casa es que es un punto de conexión con la Torre Oscura. Ajá, eso fue lo que leí, exacto. Ajá, por ejemplo, el Overlook es un punto de conexión y ahí hay una llave de invocación y hay un guardián de la Torre Oscura. Entonces, resulta que cuando Dani llega al hotel, llega a ese punto de conexión con la torre y él es la llave. Entonces, todo ahí se activa. Y el guardián del Overlook, creo que era el león, que está relacionado con los setos que se mueven en el patio, el jardín del Overlook. Y en cambio, en It, ahí el guardián es la tortuga, la famosa tortuga. La famosa tortuga de Stephen King, según tengo entendido, es como el semidios benévolo del universo de Stephen King. Una pregunta sobre la novela de Stephen King, Doctor Sueño. Usted leyó una novela y vio la película, y Sí. según, y que le gustó la novela más que la película, o le parece que la película es un poco más fiel a la novela que El Resplandor y la de Stanley Kubrick. Este es uno de esos casos que me gustó más la película que el libro. Oh, wow, de verdad. Elabore, por favor. Elabore, por favor. Elabore. Ok. El final del Resplandor es espectacular del libro. Es otra cosa, es que es otra cosa comparado con el libro. Pero la película del Resplandor a mí también me gusta mucho. Yo soy de esas personas que no necesariamente la película tiene que ser igual al libro para que a mí me guste o para yo disfrutarla. Yo entiendo que hay licencias que se tienen que tomar porque son dos lenguajes completamente diferentes. Mientras la esencia del libro a película pues se mantenga, a mí me va a gustar a pesar de los cambios. Ahora, como adaptación de Shining de Kubrick, a mí tampoco me gusta porque cambian muchas cosas de los personajes. Por ejemplo, Jack en The Shining, la película, es que siempre es malo. Uno no puede como realmente empatizar con ese Jack. En cambio, con The Shining, el libro, yo sufría por Jack y me dolía un montón. Incluso hay un momento de redención del personaje que con solo recordarlo a mí me da todo el sentimiento y me parte el corazón y es como, uy, man, qué rudo que hayan tenido que pasar por esto porque uno de verdad, a pesar de todo, llega a tener cariño hacia Jack porque uno entiende que no es que él sea malo como se ve en la peli, sino que son las circunstancias y la influencia del hotel sobre él. O sea, Jack al final es una buena persona. Lo que pasa es que fue el chivo expiatorio que el hotel escogió. Eso se ve mucho en el libro, no se ve para nada. Bueno, yo no siento que se vea así en la película. Entonces, son como esas cosas que como adaptación no me gusta, pero, o sea, es un peliculón. De que es un chuzo de película, es un chuzo de película. Eso nadie se lo va a quitar. Lo que pasó con Doctor Sueño es que ahí hay un punto donde se rescata la esencia de El Resplandor del libro. Entonces, hay unas cosas que empiezan a pasar y es como, Jesus, lo están haciendo. Es demasiado chiva y es demasiado bueno y es como muy, muy carga. Lo que pasa con el final de Doctor Sueño es que a mí en el libro no me encantó porque en el libro de Doctor Sueño, Rose la chistera es un excelente personaje que me lo maltratan al final. No tiene un final que realmente se merezca ese personaje. Es una muy buena villana y al final del libro Stephen King me la maltrata mucho como personaje. Pero en la película me la trataron muy bien. De hecho, me gusta más el final y cómo se trata el final de la historia en la película que en el libro. De hecho, me gusta mucho más. Y me gusta también porque es que no sé si puedo decir spoilers, ¿verdad? Spoileo. El video Okay. En el final del libro, en The Shining, el hotel se destruye. No existe el hotel. Entonces, cuando en Doctor Sueño ellos regresan a el Overlook, el hotel no está porque el hotel no existe, pero como es este punto de conexión con la Torre Oscura, es un lugar donde los seres malignos se ven atraídos porque es este punto de conexión de maldad, digamos, del mal. Entonces, por eso es que estos tipo vampiros que salen en Doctor Sueño se ven atraídos hacia ese lugar, pero ahí no hay hotel. Entonces, de hecho, cuando yo estaba viendo la película o desde antes, yo decía, es que ¿cómo van a tratar esto? O sea,
cómo van a hacer que regresen al hotel, si el hotel pues no está, o qué van a hacer, o van a hacer como la continuación de la película. A mí me parecía más inteligente, que ya que estamos hablando de lenguaje audiovisual y teníamos muy en nuestra cabeza el final y la historia de The Shining de película, entonces me parecía mucho más lógico que el hotel estuviera. Entonces, que hicieran el hotel en la película y ese final de la película de Doctor Sueño, lo hicieron muy bien. O sea, lo hizo muy bien. Y me gusta más ese final que el final de Doctor Sueño, el libro. Stephen King no es muy bueno con los finales de por sí. Bueno, pero el del Resplandor sí es chido. Mencionó algo que me interesa mucho. Me gustaría preguntarle un spoiler. Ok, Sí. spoiler. Jack se redime en la novela de El Resplandor. Sí, pero usted no la ha leído. Quiero que me cuente y que le cuente aquí a todos los amantes de los spoilers. Es una de las mejores escenas que hay para leer en la vida. ¿En serio? ¡Wow! El maje se Sí. redime. O sea, es decir, Jack en la novela no es un villano, al fin y al cabo. O sea, sí es villano, pero sí se redime. Se redime. Okay. Lo que pasa es que desde en el inicio uno sí ve que Jack es un buen papá y él ama a su esposa y ama a su hijo. Existe todo este proceso donde el hotel empieza a jugar con la mente de Jack y empieza como a apoderarse de Jack. Entonces uno va viendo ese cambio en Jack y uno lo va percibiendo a través de los ojos de Dani también. Hay un momento, es que no lo quiero spoilear porque sería más chido que usted lo lea, es que es muy bueno. Por ahí, ¿usted ama los spoilers? Bueno, ok, le voy a contar. Me dan más ganas a mí de leer la novela, por eso. Es tan bueno, es que es tan bueno, debería leérselo más bien. Voy a leer, le prometo que lo voy a leer. Yo lo voy a contar, pero la manera que lo hace Stephen King es, o sea, a mí se me sale la lagrimita y todo. La cosa es que es este momento donde Jack anda con el hacha y anda buscando pues, asesinarlos a Annie y a Wendy. Y hay un momento donde quedan Jack y Dani frente a frente. Dani le habla a Jack y él, donde está a punto de, ¿verdad?, atacar a Dani, se queda así como, no, o sea, es mi hijo, y empieza a decirle, corre. Y el chiquito, o sea, Dani es un chiquito, es una cosita, ¿verdad? Y él queda así como petrificado, y entonces Jack empieza a pegarse él mismo con el hacha. Y empieza a destruirse la cara y le está diciendo que corra, y entonces Stephen King empieza a explicar cómo Dani se da cuenta que no es el papá de él el que está haciendo el daño, sino que es eso. Eso. Ajá. Eso se refiere a It. Es eso con mayúscula. Es eso con mayúscula. Una pregunta, It o Pennywise es eso también, mayúscula también. Mayúscula también. Y puede elaborar un poco en lo que es eso, con mayúscula. Eso, es otro spoiler. Adelante, aquí estamos. Ok. Existe, bueno, el Rey Carmesí, que es como el malo más malo de todo el mundo de Stephen King. El Rey Carmesí es el antagónico principal de toda su obra. La pareja del Rey Carmesí es eso. Eso es hembra, ella es ella. De hecho, en el libro, bueno, yo creo que no, en la película no la pusieron como ella, ni siquiera en la segunda adaptación la pusieron como ella, pero ellos la describen como una araña, pero no es que sea una araña. Lo que pasa es que es un ser que viene de otra dimensión y ellos la tratan de describir como algo, por eso es como una araña, pero no es que sea una araña en sí, sino que es un ser extraterrestre de otra dimensión. Entonces, eso es la pareja del Rey Carmesí. Y una pregunta sobre la tortuga gigante que aparece en It y que supuestamente esa tortuga gigante también está relacionada de alguna manera, es como el antítesis del Rey Carmesí, se podría decir. No sé si específicamente sea la antítesis del Rey Carmesí, es la de eso, porque ellos se han enfrentado como por muchos tiempos y se supone que esta tortuga fue la que creó el mundo, que ella lo vomitó. La cosa está así, tenemos la Torre Oscura, que es como el que le da orden al universo. La Torre Oscura hay diferentes niveles, diferentes dimensiones, entonces para que la Torre Oscura se mantenga tenemos que tener unos haces que la atraviesan. Los haces
Existen diferentes haces, entonces existen estos puntos que hacen que se mantenga todo en orden y en cada uno de esos puntos tenemos un guardián y tenemos como su antagonista. En el caso de It, el guardián es la tortuga. En el caso del Resplandor, el guardián era el león. Está el guardián del oso, el guardián del perro, que cuyo es el perro. Como que en los libros hay un ser malvado y alguien que trata de protegerlo y que así se trata de mantener como ese equilibrio. Y ahí es donde se vuelve muy interesante leer Stephen King, porque, digamos, en La Torre Oscura a uno le mencionan que existe todo este sistema y todo este universo y que existen los guardianes y que el antagonista, pero esos guardianes y esos antagonistas se encuentran en estos otros libros de él y no son partes de la saga en sí, pero uno los tiene que encontrar en sus otros libros. ¿Le parece que Apocalipsis tiene algo de profético? Es decir, se relaciona un poco con lo que está pasando ahora mismo con la cuarentena. Es decir, lo está leyendo como en paralelo por eso. No. De hecho, yo lo empecé a leer y yo andaba, uy, mira qué chiva. Yo le decía a mi amigo, no tiene idea lo chiva, es que es una gripe y como se contagia a todo el mundo y la gente se muere. Y yo así como, ay, está buenísima. Y de pronto llegó coronavirus y yo... En El Resplandor, la película, a pesar de ser una de mis películas preferidas, suena como otra cosa. Es impresionante la diferencia. El Resplandor es otra cosa. El único elemento supernatural o paranormal del Resplandor es el hecho de que Danny puede comunicarse con el señor que cuida el hotel durante el invierno y le pide ayuda. Y eso es lo único. Ahí acaba todo, ahí acaban todos los elementos supernaturales. Se da a entender de que Jack no está conversando con fantasmas, sino que está simplemente pasando por un colapso mental. Muy interesante, pero sí, ya... No, Exacto. ya que el fondo es bueno. De hecho, por ejemplo, otra cosa que pasa, Danny tiene The Shining. Ajá, eso es lo que aparece en la novela. Ajá. En It, Ben tiene El Resplandor también. Ajá. En el libro se nota más, porque no sé si se acuerda, digamos, que Danny sabe cosas que van a pasar, porque él tiene ese resplandor. Entonces, en It, el que sabe cosas que van a pasar es Ben. Y todo eso también se va a relacionar con La Torre Oscura. Existen como estos grupos de personas que se unen, ellos tienen el K es como un destino, es como una fuerza, ese K es The Shining, entonces lo tiene Danny y lo tiene Ben, y cuando estas personas tienen el K, forman un catet y eso les permite como asociarse para luchar contra el mal. Entonces, de hecho, por eso es que It estaba muy asustada cuando encuentra a estos niños, porque Ben tiene el resplandor, y aparte de tener el resplandor, ellos logran formar ese catet que hacen que puedan luchar contra ellos. Las habilidades de alguien que tiene el resplandor serían clarividencia y telepatía. Pueden comunicarse con otros de otras partes. Con otras personas que también tengan el resplandor. Con otras personas que tienen el resplandor. Mitología personal del autor. ¿De dónde vino Stephen King y cómo se refleja eso en su trabajo? Bueno, ya mencionamos que Stephen King es un adicto en recuperación, sobrevivió a un bastante accidente automovilístico y es de Maine, es de Rhode Island. También el papá de Stephen King escribía. Ajá. Él cuando era adolescente se encontró una caja con escritos del papá, pero nunca llegó a publicar. Entonces creo que también por ahí va una motivación de él de ser escritor, de decir como, yo sí voy a publicar. Sí. Porque el papá los abandonó también, ¿verdad? Y le encantaban las películas de terror de toda la vida. Están las películas de serie B, las películas de terror baratas, eso fue lo que leí. Las hormigas gigantes, donde filmaban una hormiga con un diente cerrado. El hombre lobo y así. Sí, exacto, sí, eso fue lo que leí. Y Derry es un sitio, es una versión ficticia de un pueblo de Maine. Derry aparece en numerosas novelas, aparece en otros lugares también, sí, aparecen todas las novelas, o bueno, no en todas, pero en una gran parte. En muchas. Y Castle Rock, que también es ficticio. Castle Rock también es ficticio, ok. El hecho de que el papá lo haya abandonado se refleja de alguna manera en su trabajo. Hemos analizado la adicción y hemos analizado su traumatizante accidente automovilístico. Bueno, en El Resplandor se puede reflejar de alguna manera a Jack Torrance como una figura paterna que lo termina traicionando de alguna manera u otra. Y hay algunos personajes que también no tienen papá, pero no sé, hasta el momento no he leído algún libro en que se refleje eso fuertemente, como el abandono de la figura paterna, como que sea el tema central. Hasta el momento no he leído ninguno, pero podría ser que tenga alguno por ahí. ¿Usted piensa que Stephen King es un autor optimista o un autor pesimista?
Es decir, si le preguntamos a Stephen King, ¿qué piensa Stephen King, digamos, hipotéticamente sobre la raza humana? ¿Qué piensa Stephen King sobre el mundo? ¿Él piensa que vivimos él piensa que el ser humano es bueno o él piensa que el ser humano es malo? Yo creo que el Mae piensa que no somos ni buenos ni malos. Todos tenemos el potencial de ser buenos o todos tenemos el potencial de ser malos. Depende por dónde nos vayamos. Pero en general los libros de él terminan relativamente bien. Entonces puede ser una persona optimista. O sea, yo me iría por el lado de que él es optimista. En It llegan a vencer a It, por ejemplo. En Misery, él queda vivo. No en las mejores condiciones, pero queda vivo, ¿verdad? En The Shining pasa lo que pasa, pero Danny termina vivo, Y Jack, ¿verdad? que es lo más impresionante. Jack se redime. Sí. Llega a un punto donde Jack prácticamente se sacrifica por salvar a su familia. Es impresionante, tengo que leer El Resplandor, la verdad, es que me han convencido. El Resplandor es demasiado bueno, es demasiado bueno. Yo siento que hay una parte ahí como que la historia como que caemos ahí en un bache, que a mí en lo personal como que me aburre un toque, hay una parte que a mí me aburre, hay gente que le encanta esa parte y para mí es como, yo mejor me la brinco en una relectura porque no me encanta, pero en general es bastante bueno. Mencionó anteriormente que Stephen King no es muy bueno con los finales. No es bueno con los finales. A veces todo pasa demasiado rápido, como que la resolución llega como así y uno no se lo espera. Tal vez en lo personal a mí me gustaría como que ese final llegara más lentamente y no en las últimas 10 páginas. Hay algo muy interesante que estaba escuchando este live que hizo ayer Stephen King, de lo poquito que pude escuchar y me dio mucha risa. Estaban hablando justamente de los finales y entonces era como, hay escritores que dicen que cuando usted empieza el libro tiene que saber cómo termina el libro, usted sabe el inicio y sabe el final, y Stephen King literalmente dijo no, why, porque para él, de hecho lo dijo en el vivo, que él empieza a escribir un libro y no sabe qué va a pasar. Él empieza a escribir y deja que la historia fluya. De hecho, hizo la comparación, que para él saber el final del libro es como si le dieran el regalo de Navidad sabiendo que viene adentro. Wow. Así lo dijo en el en vivo, fue muy chistoso. Entonces yo me quedé pensando, bueno, uno nunca sabe, tal vez por ahí puede ser de por qué los finales pasan así y que a veces uno se queda como, ¿really? De hecho, yo creo que es algo recurrente en opiniones, que los libros de Stephen King generalmente son muy, muy buenos, pero a mucha gente no le gusta el final. Se puede deducir de eso, de lo que mencionó, la analogía con el regalo de Navidad, de que Stephen King es un escritor que escribe para sí mismo. Es decir, él cuando empieza a escribir algo no quiere saber cómo termina porque él está disfrutando tanto del proceso. Es un verdadero escritor, claro. De hecho, eso es lo que decían ese en vivo. Ah, sí. Que a él le gustaba esa parte de ir descubriendo la historia conforme la va escribiendo. Una experiencia mucho más divertida que trabajar algo como si fuese un plano arquitectónico. ¿Influencias del autor? ¿Está el autor parado sobre los hombros de alguien? Diría que Lovecraft, por todo este tema de los extraterrestres y de estos mundos de lo extraño, sé que también le gustaba mucho, o él mismo ha dicho que se ha influenciado por Edgar Allan Poe, y estoy muy segura también que de Tolkien. Yo tengo un montón con el tema de la Torre Oscura. Creo que también él lo ha dicho, que él con la Torre Oscura él quería ser como su Señor de los Anillos. Y ahora que estábamos releyendo Señor de los Anillos, lo estábamos hablando en el club de lectura también, que cada vez que yo leo que ellos van hacia la Torre Oscura, Frodo, Sam y la comunidad del Anillo van a la Torre Oscura, tiene sentido de por qué la Torre Oscura es la Torre Oscura. Incluso esto se parece en la forma y el dibujo de la Torre Oscura con la Torre Oscura de King con la Torre Oscura de Tolkien. Hipotéticamente hablando, y esta pregunta es un poco redundante porque ya tenemos una respuesta, pero lo voy a hacer de todos modos porque quiero escuchar tu elaboración al respecto. ¿Será el autor relevante en el año 2100? Ha escrito tantos libros, tantos libros, y esa manera que él ha tenido de conectar todos esos libros entre sí, creo que lo van a hacer relevante. Yo sé que
hay personas que dicen que Stephen King está sobrevalorado. Se habla de que Stephen King está sobrevalorado, que no es tan bueno, pero Stephen King escribe sus libros para, tal vez, no para el público académico, lo escribe para las masas y para la gente, y tal vez a veces se le resta mérito a las personas o a los autores que escriben para la gente, porque tal vez no son textos como, primero que se me viene a la cabeza, Humberto Eco, que escribió El nombre de la rosa y que es otro tipo de literatura y va dirigido a otro público, a otras personas. Pero Stephen King ha escrito tanto, todo este mundo que ha creado, yo creo que lo va a hacer relevante desde mi perspectiva de fan también. Creo que lo podría ser relevante y que puede incluso volverse de esos autores que se terminan estudiando en el futuro. ¿Cómo hizo para conectarlo todo? ¿Cómo hizo para crear este mundo? Yo estoy segurísimo de que sí, porque pienso que Lovecraft, al igual, cuando Lovecraft escribía, nadie lo tomaba en serio. Y hoy en día Lovecraft estudia, al igual que Poe, nadie se lo tomaba en serio y hoy en día Poe se estudia. La mayoría de los escritores que trabajan bajo el género de terror suelen ser menospreciados en vida. Y durante la breve investigación, un tema recurrente o algo que he leído muy a menudo durante la breve investigación que hice antes de este episodio es que muchas personas mencionan el hecho de que cuando Stephen King muera, ese será el día en el que Stephen King recibirá finalmente el crédito que realmente merece, que en vida nunca lo va a recibir porque trabaja bajo ciertos géneros y patrones literarios que no son apreciados por la academia, por las academias o por el mundo académico, pero eventualmente llegará el día en el que se convertirá en una leyenda. Yo no tengo la menor duda de que eso va a suceder y yo solamente he leído unas novelas, pero la influencia y el impacto que ha tenido el autor en el mundo es impresionante. Muchísimas gracias por invitarme. Yo muy feliz de hablar de Stephen King y que espero que le vaya muy bien con el proyecto. Gracias. Car, si la queremos encontrar en las redes sociales, ¿en dónde buscamos? En todas las redes y en todas me llamo Go With Car. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en todo. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Estamos actualmente organizando episodios sobre Haruki Murakami y la película Roma de Alfonso Cuarón. Mil gracias a Car por acompañarme en el episodio de hoy. Esto fue Dialéctica.